Saben, hay ciertas historias que tal vez escuchamos una sola vez, pero que nos toman años procesar por completo. Son relatos súper breves, a veces hasta chistosos o súper cotidianos, pero que esconden una lección tan pero tan profunda que la verdad resulta imposible olvidarlos. En este análisis vamos a desglosar exactamente una de esas anécdotas. Es la historia de una motocicleta, un camino de tierra y un obstáculo que, al final del día, es el reflejo perfecto de un comportamiento humano que absolutamente todos compartimos. Así que vamos a desmenuzar esto para entender por qué muy seguido necesitamos un buen susto para poder avanzar. Imagínense el escenario por un segundo. Una época de viajes constantes por trabajo, recorriendo veredas alejadas en medio de la nada. Vamos de noche, en una motocicleta, de copilotos de un amigo. Pero ojo con este detalle crucial. Manejar moto no era exactamente el talento oculto de este amigo. A esto súmenle que ya se hizo tarde, la oscuridad cayó de golpe y, para rematar, había llovido a cántaros. Es literalmente la receta perfecta para la tensión. Una atmósfera oscura, el piso resbaladizo, y vamos en un vehículo manejado por alguien que no tiene mucha idea de lo que hace. Y justo ahí, en medio de este escenario súper tenso, aparece el obstáculo principal. De la nada, tapando todo el camino, un charco. Pero no cualquier charquito, un charco gigante. De esas masas de agua súper oscuras en medio del lodo, que te obligan a frenar en seco y pensar, a ver, ¿esto es agua superficial? ¿O es una trampa sin fondo que nos va a tragar con todo y moto? Es el primer gran muro de nuestra historia. Una barrera física literal que exige detener por completo cualquier tipo de avance. Lo verdaderamente fascinante de esto es cómo reaccionamos de inmediato ante este tipo de cosas. Nos tenemos que bajar de la moto. Y ahí mismo entra la parálisis. Te quedas de pie, congelado frente al charco, calculando absolutamente cada pequeña variable. El cerebro entra en una sobremarcha loquísima de preguntas. ¿Por dónde cruzamos? ¿Cómo le hacemos para no llenarnos de lodo hasta las rodillas? ¿Cuál es la forma matemáticamente perfecta de hacerlo? Es esa clásica trampa mental de quedarse petrificado evaluando el problema en lugar de tomar una decisión y superarlo. Y vaya que esto ilustra de manera brutal un concepto que nos pasa a todos. Ese momento de estar parados frente al agua lodosa es la definición perfecta de lo que es sobrepensar. Porque, seamos honestos, sobrepensar no es prepararse, es el acto de quedarse totalmente paralizado frente a los charcos de la vida, pero usando un disfraz muy convincente de planificación. Uno se engaña pensando que está siendo súper productivo al evaluar todas las opciones, cuando la realidad es que no nos hemos movido ni un solo centímetro. Usamos la búsqueda de la perfección como una excusa brillante para no actuar. Pero bueno, la vida casi nunca te deja quedarte en ese estado de parálisis súper cómoda para siempre. El ritmo cambia drásticamente. En medio de todo ese silencio reflexivo, de esa contemplación infinita de las opciones frente al agua, ocurre una interrupción brutal. La escena pacífica se rompe de una manera que absolutamente nadie hubiera podido predecir. De la oscuridad total se levanta una vaca, un evento completamente surrealista e inesperado. Una masa gigantesca que de repente cobra vida justo a un lado del camino. Es un quiebre tan absoluto de la situación que saca a la mente de sus cálculos perfectos en un microsegundo y la avienta directamente a un estado de supervivencia y alerta primitiva. Imagínense el nivel de terror en ese instante. La reacción obviamente no se hace esperar. Ante este animal inmenso apareciendo en la penumbra, la respuesta instintiva es puro y físico miedo. Pegas un salto hacia atrás monumental, un brinco impulsado al 100% por la adrenalina. Y en medio de todo ese caos, en el intento desesperado de no caerte y alejarte de la amenaza, las manos buscan instintivamente lo que sea para agarrarse y no perder el equilibrio, encontrando la cerca más cercana. Y aquí es donde llega el giro más cómico y doloroso de toda esta historia, porque resulta que esa cerca, ese supuesto refugio salvavidas contra la vaca gigante, tenía corriente eléctrica. Así que en una fracción de segundo te llevas dos impactos masivos: el terror psicológico de la vaca y el choque físico de una descarga de electricidad. Es una sobrecarga sensorial absoluta, el susto de tu vida y un corrientazo, ambos pasando exactamente al mismo tiempo. Si desglosamos la mecánica de esta reacción en cadena, es increíble. Paso 1. El susto de la vaca genera una primera explosión de energía. Paso 2. El corrientazo de la cerca amplifica esa energía y te fuerza a una contracción muscular involuntaria. Y el resultado final, el paso 3, el salto perfecto. La combinación exacta de terror y electricidad forzó un brinco totalmente descontrolado e involuntario, pero que, milagrosamente, nos hizo aterrizar exactamente en el lugar correcto, del otro lado del charco, justo donde necesitábamos estar desde el principio. Y justo aquí está el punto de inflexión de todo este análisis.
A partir de ese salto perfecto, dejamos atrás la anécdota literal de la lluvia y el lodo porque esto entra en un terreno mucho más profundo. Todos estos elementos, la oscuridad, el charco gigante, la parálisis por análisis, el susto y la electricidad, se convierten en una metáfora brillante de cómo nos comportamos todos los días. Todo este caos externo logró forzar una acción que nuestra mente analítica y cuidadosa jamás hubiera podido producir por sí sola. El punto crucial de todo esto es el choque entre lo que intentamos hacer y lo que realmente está pasando. Existe esta ilusión súper cómoda de que estamos esperando el momento perfecto para actuar. Suena responsable, se siente maduro, pero esta historia le quita la máscara a esa ilusión y nos muestra la dura realidad. Esperar ese momento perfecto es, en el fondo, quedarnos permanentemente estancados frente al charco. No nos falta capacidad para cruzar, nos sobra comodidad en la etapa de planeación. Y seamos realistas, esta parálisis no pasa nada más en caminos de tierra lodosos. Nos pasa en las áreas más importantes de nuestra existencia. Nos pasa cuando queremos perseguir ese gran sueño. Nos pasa en los negocios antes de lanzar un proyecto nuevo. Nos pasa al momento de tomar esas decisiones personales que cambian todo el rumbo de las cosas. En resumen, pasa en la vida misma. Es ahí donde nuestra propia mente construye los charcos más grandes y complejos solo para evitar dar ese primer paso. Para justificar que no nos estamos moviendo, usamos racionalizaciones muy comunes. Frases que la verdad suenan súper lógicas. Ya después empiezo. Lo voy a hacer cuando tenga más tiempo. O doy el paso cuando me sienta 100% listo. Pero si las ponemos frente a la cruda realidad del charco, el resultado es uno solo: cero movimiento. Y hay que aceptarlo. No son estrategias. Son puras excusas súper bien formuladas para evitarnos la incomodidad de saltar hacia lo desconocido. Así que aquí es donde redefinimos por completo al protagonista inesperado de nuestra historia. Bajo esta metáfora, la vaca ya no es un animal que nos asuste en la noche. La vaca se convierte en algo poderosísimo, un evento incómodo, totalmente repentino, que la vida nos manda con un solo propósito: forzarnos a dar un avance que era absolutamente necesario, pero que llevábamos postergando indefinidamente. Ya no lo vemos como un desastre que nos arruinó el día, sino como un catalizador esencial para movernos. Si vemos cómo operan estos catalizadores en el día a día, la vida usa un patrón muy específico para romper nuestra procrastinación crónica. Primero nos mete una incomodidad, algo que rompe nuestra burbuja. Luego, ¡pum!, viene la sacudida repentina, ese evento que desestabiliza todos nuestros planes perfectos, tal como el susto y el corrientazo. Y finalmente, todo esto resulta en un movimiento forzado hacia adelante. Avanzamos, pero no porque estuviéramos listos, sino porque quedarnos quietos simplemente dejó de ser una opción. Esta frase resume a la perfección la lección principal que estamos desglosando. Cuando el motivo es fuerte, el salto aparece. Ese exceso de darle vueltas a las cosas desaparece en un segundo cuando surge una motivación extrema e ineludible. No fue la técnica perfecta ni calcular el ángulo del salto lo que nos hizo cruzar el charco. Fue la fuerza de la necesidad pura impuesta por el susto. La acción brota de manera orgánica cuando la urgencia por fin supera el miedo a equivocarnos. Para cerrar con este análisis, es fundamental llevar todo esto a la práctica diaria. Nos queda una reflexión muy profunda flotando en el aire. Muchas veces, cuando nos pasa algo disruptivo, estresante o que no planeábamos, nuestra primera reacción es lamentarnos. Pero con esta nueva perspectiva en mente, la historia cambia. Hay que preguntarnos, ¿qué tal si ese shock repentino no llegó para arruinar las cosas? ¿Qué tal si no es una tragedia, sino esa vaca inesperada que apareció justo a tiempo para darnos el empujón que necesitábamos? Porque quizás el susto de hoy es exactamente la única fuerza capaz de hacernos dar ese salto hacia donde siempre debimos haber estado.